Buenas tardes. El motivo de la mesa redonda que hemos organizado hoy es para mejorar el uso de los antibióticos. Nosotros somos un grupo de profesionales sanitarios que trabajamos en el departamento de Alicante. No sé si conoceréis lo que es el departamento. El departamento está formado por el Hospital de Alicante y todos los centros de salud que los pacientes tienen que ir derivados al Hospital de Alicante. Entonces, dentro de este departamento está el grupo PROA comunitario, que el objetivo principal es la mejora en el uso de los antibióticos. Está formado por un montón de profesionales sanitarios del ámbito del hospital y del ámbito de los centros de salud y nuestra idea, aparte de intentar que se usen mejor los antibióticos por parte de los profesionales sanitarios, es que toda esta información llegue hasta el ciudadano, ¿vale? Para eso, pues hasta ahora hemos dado charlas de formación en los centros de salud, a los compañeros que trabajan en el hospital, incluso hemos ido al Colegio de Farmacéuticos para hablar con los farmacéuticos de las oficinas de farmacia y nos quedaba la última parte, que era cómo poder contactar con los pacientes que toman los antibióticos, que creo que es la parte más importante de todo el proceso, ¿no? Y pues estamos muy ilusionados de estar hoy aquí. Para mí es la primera vez que hablo delante de pacientes. Aquí tenemos compañeros que ya tienen más experiencia, pero esperamos hacerlo lo mejor posible. Bueno, para centrarnos un poco en lo que es el uso de antibióticos razonable, lo primero que quería mostraros son unos datos. Esta noticia es de hace muy poquito tiempo. Mira, las superbacterias ya matan más que el SIDA y la malaria y algunos cánceres. Hay una alerta de que cada año fallecen 1,2 millones de personas por infecciones resistentes a antibióticos, un número que se puede multiplicar. Las superbacterias son bacterias para las cuales no se ha inventado ningún antibiótico y que cualquiera de nosotros, si contrae una infección con ellas, puede morir, ¿vale? Si nuestro cuerpo no es capaz de defenderse. Esto, a nivel en España, que luego os pondremos un vídeo sobre esto, el Programa Nacional de Resistencia a Antibióticos ya nos informa que la OMS dice que 33.000 personas mueren cada año como consecuencia de una infección en el mundo, ¿vale? 33.000 en Europa, ¿vale? 1,2 millones en el mundo, 33.000 solamente en Europa. Se supone que en Europa es un país mucho más civilizado que cualquier otros países. Cuando esto lo reducimos en España mueren 3.000 pacientes. Venimos de una época de pandemia en la que se han muerto muchas personas y puede parecernos que 3.000 es muy poco. Pero sí que es cierto que esto preocupa a nivel mundial. No es algo que nos preocupe a nosotros en España porque lo estemos haciendo regular. Es algo que traspasa nuestras fronteras. De hecho, la OMS, que es el Organismo Mundial de la Salud, que lo habréis visto ahora, que con todo el coronavirus casi siempre salían a hacer recomendaciones de lo que los pasos que teníamos que ir dando según la pandemia, pues si veis aquí, ellos estiman que para el año 2050, si no hacemos nada, se morirán en torno a 10 millones de personas por bacterias resistentes a antibióticos. Eso quiere decir que hoy en día, de lo que más se mueren las personas es de cáncer, pues eso pasará a la historia. La verdad que esto puede surgirnos la duda de esto puede ser verdad o no, pero después de los años que llevamos de pandemia, esto puede venir y está cada día más cerca. Para ello, ¿qué necesitamos? Pues el PRAN, que es el Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos, ha hecho un enfoque que no depende de un grupo de profesionales, sino que esto depende de todo el mundo, ¿vale? Como veis aquí, para solucionar los problemas de resistencia de antibióticos, pues dependen desde las agrupaciones ganaderas, los directores de los hospitales, la administración, los investigadores que inventen medicamentos que sirvan para estas bacterias resistentes, los profesionales, los veterinarios también, y mirar
nosotros dónde estamos, los pacientes. El buen uso de los antibióticos hace que no se seleccionen resistencias a estos antibióticos. Entonces, con todo esto, pues hoy contamos en esta mesa redonda con 4 representantes del grupo PROA comunitario. El primero de ellos es Pepe Almícar, es enfermero del Centro de Salud de San Vicente I. No sé si alguno de vosotros sois de aquí, de San Vicente I, pues lo tenéis ahí. Desde hace muy poquito también es coordinador de enfermería, ha participado en formación de residentes de enfermería y luego también, a mí me gustaba traerlo aquí para venir, porque él también ha estado en alguna charla con pacientes. Entonces, bueno, pues eso también me da mucha tranquilidad, que para mí es la primera. Pepe nos va a hablar un poco de todo el tema de cómo podemos prevenir las infecciones y también cómo convivir con una persona que tiene una infección en casa o con una infección o con una persona que a lo mejor es más susceptible de coger infecciones y así protegerla. Luego pasará a hablar, aunque me salte, pasará a hablar, por un poco el orden que vamos a seguir, pasará a hablar Astrid Sánchez. Astrid es médico de familia de Ciudad Jardín. Ella tiene una visión muy diferente a la que podemos tener los profesionales sanitarios de aquí, de este departamento, porque ella ha trabajado en Suecia, que es el mejor país en el que se utilizan los antibióticos. O sea, en Suecia hay una conciencia social de utilización de antibióticos que estamos a años luz y tenemos mucho que aprender. Entonces, pues con ella pues podemos ver que esto se puede hacer realidad, porque ella lo ha vivido y está allí y nos cuenta muchas cosas de allí. Ella nos va a hablar un poco de los mitos, de todas esas creencias, de todas esas cosas que la gente va diciendo de uno a otro y al final nos terminamos creyendo sobre los antibióticos. Pues ella nos los va a explicar. Luego, Carolina Torres, ella es pediatra de la Florida, del Centro de Salud de la Florida. Y bueno, a ver, si hablamos de antibióticos tenemos que hablar de niños, porque quien más consume antibióticos son los niños. El 60% de los niños consumen antibióticos por lo menos una vez al año. Y ella pues os va a contar un poquito cuándo hay que dar antibiótico, cuándo no, por qué muchas veces los pediatras se niegan a dar antibiótico, pues porque tiene sus razones y ella os las va a explicar. Y por último, pues ya cuando ya tenéis el antibiótico en la receta y lo sacáis de la farmacia, ¿cómo tenéis que manejar eso en casa? Para eso os hablaré yo, que yo soy Marta Aparicio, creo que ni me he presentado, me parece, ¿no? No me he presentado, ¿no? Bueno, pues aprovecho y me presento. Soy farmacéutica de atención primaria. ¿Esto qué quiere decir? Ni trabajo en una farmacia en la que cogéis las recetas, ni trabajo en la farmacia del hospital en la que se preparan los medicamentos para los pacientes ingresados. Mi trabajo es de apoyo a los compañeros de los centros de salud, ¿vale? Entonces es una figura distinta y para que lo conozcáis. De todas maneras, pues os explicaré un poco cómo usar esos antibióticos o cómo rentabilizar el uso de antibióticos en el domicilio. Así que vamos a poner lo primero de todo, un vídeo. Los antibióticos son una herramienta indispensable para curar infecciones provocadas por bacterias y prevenir posibles infecciones en procedimientos quirúrgicos tan comunes como una cesárea o una operación de apendicitis. El descubrimiento del primer antibiótico a mediados del siglo XX cambió el rumbo de la medicina moderna, que pudo así comenzar a tratar enfermedades infecciosas que antes significaban una muerte segura. Desde entonces, los antibióticos han salvado millones de vidas, tanto en el ámbito de la salud humana como en el de la sanidad animal. Sin embargo, el uso inadecuado de estos medicamentos podría devolvernos a la era preantibiótica, en la que una simple infección resultaba letal y prácticas tan vitales como la quimioterapia o los trasplantes de órganos ya no serían posibles. ¿Qué podría conducirnos hacia un futuro sin antibióticos? El problema de la resistencia. ¿Qué es la resistencia y cómo se desarrolla? Los antibióticos no son un recurso infinito ni infalible. Un uso excesivo o inadecuado de esta herramienta puede hacer que las bacterias se vuelvan resistentes a futuros tratamientos.
La resistencia a los antibióticos se produce cuando las bacterias mutan en respuesta al uso incorrecto de estos fármacos. Estas bacterias desarrollan mecanismos de resistencia y causan infecciones mucho más difíciles de tratar en personas y animales. Las bacterias resistentes pueden propagarse en diferentes ámbitos y por distintos motivos. A través de los alimentos y el contacto directo con animales, en el ámbito familiar y los centros sanitarios, a través del contacto con pacientes u objetos contaminados, o de viaje en países con alta prevalencia de resistencia. La resistencia a los antibióticos es un problema de salud global que requiere soluciones One Health, ya que no entiende de ámbitos ni fronteras y representa un importante riesgo para la salud de todos. Este fenómeno provoca 700.000 muertes al año en todo el mundo y genera un gasto sanitario adicional en Europa de unos 1.500 millones de euros. Si no se toman medidas urgentes para evitarlo, en 2050 la resistencia podría convertirse en la primera causa de muerte, por delante del cáncer. ¿Cómo actúa España frente a la resistencia? Para afrontar este grave problema de salud pública, España ha sumado a la estrategia global su Plan Nacional frente a la resistencia a los antibióticos. En marcha desde 2014, siempre de acuerdo con la estrategia internacional y europea, el plan avanza con un objetivo central: frenar el desarrollo y la diseminación de la resistencia bacteriana, impulsando la reducción del consumo de antibióticos. Bueno, pues damos paso a Pedro. ¿Te la pongo? ¿Te la pongo? Sí, te la pongo yo. Sí. Sí, el rojo para arriba. Perfecto, pues nada, yo soy Bebe Albert, yo soy enfermero, como ha comentado mi compañera Marta, y yo quería hacer una participación más interactiva con vosotras y con vosotros. O sea, no solo dedicarme a hablar yo sobre lo que pretendo, que es racionalizar o hacer un uso responsable de los antibióticos, o sea, todas las actuaciones previas que podemos realizar nosotros con personas sanas o bien con personas enfermas. Entonces yo haré intentaré hacer alguna reflexión o haceros reflexionar sobre esto, ¿vale? Entonces lo que sí que os pido es vuestra participación, yo os iré haciendo preguntas. La lástima es que las personas que están en casa no puedan participar vía chat, porque hubiera sido una interacción yo creo que muy interesante también, pero bueno, las personas que estamos aquí, yo os invito a que contestéis las preguntas que yo vaya formulando. Seguro que todas las respuestas van a estar acertadas, ¿eh? Entonces, ¿qué hemos aprendido del COVID? ¿Qué habéis aprendido vosotras y vosotros del COVID? A ver. A cuidarnos, muy bien. ¿Qué más? A tener más higiene. Perfecto. ¿Qué habéis aprendido vosotras y vosotros del COVID? A ver, lo primero que os viene a la cabeza. ¿No? Bueno, pues si recordáis, esto es una primera cartilla en la que empezábamos a dar nuestros pasos. Fijaros, lo que hemos aprendido del año 1918-19 al 2019 son dos años significativos. El 18-19 hubo una gripe, una epidemia importante mundial, la llamada gripe española,
Y qué casualidad que en el 19 llegó el COVID. Fijaros, lo que hablaban ya en 1918 con respecto a la gripe española, que ya la denominada gripe española, era intentar no respirar aquellos aerosoles que respiraban las personas que estaban contagiadas por gripe, que tuviéramos higiene, había apuntado vuestra compañera, ¿no? Que tuviéramos la boca, los dientes limpios, que tuviéramos cuidado de no enfriarnos, de mantener el calor corporal, no ir a sitios pobremente ventilados, como nos resuena otra vez con el COVID, 100 años después, lo que ya se decía en el 19. No utilizar vasos con otras personas, los mismos vasos que otras personas para evitar el contagio. Cuando estornudemos o cuando tosamos, cubrirnos la boca, no con la mano, porque luego daremos esa mano y iremos transmitiendo los virus. Bueno, estar sano, evitar fatigarse. Si estás en casa, estar caliente. Ir trabajando, tener hábitos saludables, no ir trabajando al trabajo, a la oficina, caminar. Y en caso de estar en habitaciones con personas enfermas, utilizar mascarillas. Se repite la historia. Entonces, ¿cómo nos relacionamos con otras personas que están sanas y en algunos casos con algunas personas que pueden o están enfermas o tienen alguna enfermedad que compromete su sistema inmunitario, su sistema defensivo frente a las enfermedades? Son las denominadas precauciones estándar, que deben aplicarse siempre y especialmente durante el cuidado de todos los enfermos. Por ejemplo, habíais comentado la higiene, ¿no? El lavado de manos con jabón, soluciones desinfectantes a base de alcohol, antes y después de entrar en contacto con otras personas o con otros pacientes, utilizando guantes, pero cuidado, el utilizar guantes no exime de las medidas higiénicas, que nos lavemos las manos. Mantener la habitación o la vivienda soleada, ventilada, con las puertas cerradas. Limpiar y desinfectar regularmente las superficies del entorno con agua, detergentes y desinfectantes como la lejía. En el 19 ya se decía, en el 1919 se decía, en el 2019 también. Seguimos con las precauciones. En enfermedades de transmisión aérea, por ejemplo el COVID, por ejemplo la gripe o por ejemplo otras, utilizar las mascarillas adecuadas. Evitar que los enfermos salgan de la habitación o de la vivienda solo en aquellas ocasiones estrictamente necesarias y si es inevitable que salgan, pues poner una mascarilla quirúrgica al enfermo para protegerlo y para protegernos. Si no enfermamos, si no nos contagiamos, intentaremos reducir el uso de los medicamentos, de los antibióticos y del sistema sanitario. Restringir el número de visitas a los enfermos o personas inmunocomprometidas que tienen las defensas bajas. O sea, está muy bien ir a ver a los enfermos, pero asumiendo que los exponemos a un riesgo, porque tienen esas defensas disminuidas. Y un virus, una bacteria que a nosotros no nos haría nada, a esas personas sí. Con lo cual, nosotros, como hemos visto con el COVID, somos vehículos o podemos ser vehículos de transmisión. Y lo que hemos visto repetidamente, separar a personas infectadas de aquellas que no lo están. En el caso de que utilicemos objetos punzantes o cortantes con pacientes, por ejemplo, pacientes diabéticos que se pinchan insulina, desechar correctamente esos objetos punzantes para que no nos contagiemos con otras enfermedades, por ejemplo, la hepatitis. Y en el caso de un corte o un pinchazo, dejar sangrar la herida, el pinchazo, lavarse con agua jabón, aplicar un antiséptico, por ejemplo el alcohol, por ejemplo el yodo, nunca la lejía. Y consultar siempre con un profesional sanitario, porque seguramente si hemos estado expuestos a un posible virus, cuanto antes actuemos, antes tratemos a esa persona que ha podido estar expuesta, seguro que las consecuencias de la posible infección pueden ser menores. Y vuelve a aparecer la ropa usada de los pacientes infectados, se le pueden lavar con agua caliente, con jabón normal. Pues
algunas cosas hemos aprendido del COVID, ¿no? Damos un paso más allá y pasamos a la tercera cartilla. ¿Cómo definiríais vuestro estado de salud? Fijaros, nos vamos a mover en una línea que va de la muerte a un estado de salud pleno. ¿Dónde ubicaríais vuestro estado de salud? Decidme, a ver. ¿Más para acá? ¿Por la zona media? ¿O por abajo? Por ahí. ¿Por ahí? Vale. Efectivamente, mira, los estudios dicen que habitualmente nuestro estado de salud no es pleno, pero tampoco habitualmente estamos muy malos. Estamos en una zona media, ¿no? Y el estado de salud se mueve o bien ganando salud, o bien en algunos casos, en algunas situaciones, perdiendo salud, incluso llegar a la muerte, ¿no? Nos vemos por una zona media. En esa zona intermedia, el uso de fármacos y del sistema sanitario pues es menor, ¿no? No solo recurrimos a los fármacos, a los antibióticos, al sistema sanitario en el caso de que haya una pérdida de salud y entonces tengamos que recurrir. Y ahora una definición que son los determinantes de salud. O sea, ¿qué hace que nosotros nos encontremos mejor o nos encontremos peor? Pues habitualmente son un conjunto de factores personales, la personalidad de cada uno, factores sociales, el entorno donde nos movemos, la sociedad en la que vivimos, económicos, los recursos económicos que tengamos más o menos, los culturales, el entorno en el que vivimos está más o menos contaminado, que determinan la salud de los individuos y de la sociedad. Fijaros, aquí habría una serie de factores que harían que nos encontremos mejor o peor, que influirían en nuestro estado de salud y, por lo tanto, en el uso de recursos sanitarios. Habría una serie de factores propios, como sería enfermedades que aparecen dependiendo de la edad, del sexo o de la propia constitución del individuo, de la herencia. Luego habría una serie de factores ligados a nuestro comportamiento. Caminamos, salimos todos los días a caminar, comemos comida basura o comemos una dieta sana y equilibrada, tenemos hábitos higiénicos diarios adecuados. Luego habría una serie de factores que influirían en nuestro estado de salud, que serían la red social y comunitaria que tenemos nosotros. Nos relacionamos con más personas, tenemos relaciones, salimos al cine. ¿Eso influirá? ¿Pensáis que influirá en nuestro estado de salud? Sí, ¿verdad? Y luego habría una serie de condiciones laborales, del entorno donde vivimos, de la educación que tenemos, trabajamos o no trabajamos, el tipo de agua o saneamiento que tenemos, el sistema sanitario que disponemos. ¿Es una sanidad pública a la que tenemos acceso todos o es una sanidad privada a la que solo algunos tienen acceso si tienen recursos económicos? Eso puede influir en nuestro estado de salud y, por tanto, en el uso de antibióticos, recursos sanitarios y demás. Parecería ser que sí, ¿no? Y de nuestra vivienda, ¿vale? Ahora, centremos en una serie de factores. Yo os voy a decir una serie de factores y vosotros me decís si pensáis que influyen más o menos en vuestro estado de salud. La herencia, el entorno donde vivimos, los hábitos que tenemos de comida, ejercicio, higiene y la sanidad, el sistema sanitario del que disponemos. ¿Cuál pensáis que puede pesar más en nuestro estado de salud? A ver, la sanidad, los hábitos, el entorno o la herencia. Los hábitos pesarían más, ¿sí? Todos influyen, ¿eh? O sea, os estoy citando una serie de factores que influyen, pero la pregunta es, ¿cuál pensáis que influye más? Los hábitos.
Efectivamente, el estilo de vida. Fijaros, en el estado de salud que tenemos, lo que más pesa es el estilo de vida. El 20%, la herencia que llevamos, la mochila que llevamos de nuestros padres y nuestros antepasados. El 20%, el entorno en el que vivimos, la contaminación atmosférica, la contaminación del agua, de los alimentos que comemos. Y solo el 10% del peso depende del sistema sanitario, depende de los medicamentos que consumimos. Pero lo más gordo es qué hábitos tenemos, cuál es nuestro comportamiento. Y ahora la pregunta. ¿A qué de esos factores, a cuáles pensáis que se dedica más dinero? Herencia, sanidad, antibióticos y demás, tratamientos, hábitos saludables y el entorno. En lo que más nos gasta, a pesar de ser uno de los que menos pesa. Has acertado. Efectivamente, lo dedicamos, ya veis, el 90% lo dedicamos a sanidad, cuando el peso es menor. Luego, el 2% a los estilos de vida, las conductas que tenemos propias, la herencia, el 7%, y el medio ambiente solo el 1,5%. Fijaros a qué dedicamos los recursos. Tal vez esto yo creo que sí que nos tendría que hacer, para finalizar, dejar en el aire una reflexión, ¿no? Creo que parecería necesario que utilizáramos de una forma responsable antibióticos, sistema sanitario, puesto que supone una inversión tan enorme, pero en cambio el resultado en salud es menor que aspectos que dependen de nosotros mismos, como puede ser qué comemos, si salimos a caminar, en qué entorno vivimos más o menos contaminado. Sí que debería hacer una reflexión en cuanto a racionalizar, ¿no? Hacernos más responsables en los recursos sanitarios y de tratamientos que utilizamos. Pues nada, eso ha sido todo por mi parte. Muchas gracias. Astrid, tu turno. Mirad, ahora os vamos a invitar a participar a un juego, ¿vale? Si lleváis teléfono móvil, podéis seguir las instrucciones y os invitamos a que participéis en un juego que consiste en responder una serie de preguntas que iremos haciendo, ¿vale? Es muy sencillo. Abrís el teléfono móvil o la tableta o el ordenador. Y hacéis una búsqueda con esta palabra, Socratide. S-O-C-R-A-T-I-V-E. Socratide. Vale, vamos poco a poco. Cuando me digáis, seguimos. Fijaros,
Ahora hay una entrada, que si ponéis encima, que pone Student Login. Entrada como estudiante. Y vais a entrar como estudiantes. Picáis, solo clicáis. ¿Vale? Y saltaréis a esta pantalla. Esta es la pantalla del aula en la cual estamos. Y el aula en la cual estamos es mi apellido, con mayúsculas, que es Albert. Vamos poco a poco. ¿Vale? Y ahora los 4 números. 83, 17. El número del aula, el nombre del aula en la que estamos es Albert 83, 17. Y nos unimos a esa aula. Vale. Y ahora tenemos que identificarnos, ponerle nuestro nombre. El nombre o lo que queráis, o si queréis poner un nombre que no es el vuestro, también podéis. También. No hace falta poner el nombre. Sí, Yo voy a poner Pepe. Vale. Y hecho, entramos. Y ahora empieza a enseñaros una serie de preguntas. ¿Vale? Y yo voy a leerlas en voz alta. Y me decís qué respuesta ponemos. ¿Los antibióticos sirven para curar cualquier enfermedad? Un momentito, sí. Vale. Perdona, sí. Vale. Volvemos a entrar con el nombre y hacemos la pregunta. Sí, por favor, sí, que ha habido un error ahí informático. ¿Los antibióticos sirven para curar cualquier enfermedad? ¿Habíais dicho que verdadero o falso? Falso. ¿Los antibióticos pueden tener efectos secundarios? Vale. ¿Los antibióticos más caros son los mejores? No. Falso. ¿El antibiótico que elimina menos bacterias es el mejor? O sea, un antibiótico que no sea muy fuerte, ¿es mejor o peor? ¿Qué consideran ustedes? ¿Qué es mejor? ¿El que elimina más bacterias es mejor o peor? Perfecto. Entonces, ponemos verdadero, ¿vale? ¿Se pueden usar los antibióticos que sobraron de ocasiones anteriores? Falso. ¿No? En general hay que no sé, excepto que no esté cargado. O sea, que no se deben utilizar. Depende de la fecha. O sea, que sí, que se pueden usar. Vale. Vale. La resistencia a los antibióticos que comentaba Marta, ¿ocurre cuando el cuerpo se vuelve resistente a estos? No. ¿Falso? Venga. La resistencia a los antibióticos puede ser un problema para cualquier persona que sufre una infección.
O sea, ¿ser resistente a los antibióticos? Sí, verdadero. Perfecto. Bueno, el juego nos diría cuáles son verdaderas y cuáles son falsas. En este caso va a ser Astrid la que nos vaya desarrollando cuáles son esos mitos que tenemos alrededor de los antibióticos. O sea, cuáles de las preguntas son verdaderas y cuáles son falsas. Adelante, Bien, Astrid. gracias, Pepe. Muy bien. Mi nombre es Astrid, soy médico especialista en medicina de familia. La charla la voy a hacer desarrollando las preguntas que acabamos de contestar y el objetivo de este proyecto es básicamente concientizar la población sobre el uso racional del antibiótico, que lo vamos a recibir siempre sobre un criterio clínico, no sobre una exigencia o sobre un mito. Además, para disminuir como objetivo principal la resistencia bacteriana, que ya vimos que es una problemática a nivel mundial que nos afecta a todos y que en España pues no estamos en el mejor de los lugares y entre todos podemos llegar a mejorar eso y así mejorar nuestra salud y la respuesta a los antibióticos. Bueno, la primera pregunta, ¿los antibióticos sirven para curar cualquier enfermedad? Vamos a hablar de varios términos. El primero es, vamos a definir, tenemos una bacteria y tenemos un virus. Las bacterias están recubiertas por una membrana sobre la que actúa el antibiótico. Los virus no tienen ninguna membrana, por lo tanto los antibióticos no tienen dónde actuar. Los virus, estamos hablando de la gripe, de las gastroenteritis, de diferentes tipos de virus. Entonces los antibióticos actualmente son los medicamentos más prescritos y ya hablamos de la resistencia de las bacterias a estos, que es una problemática a nivel mundial. Solo actúan en bacterias porque tienen una membrana. Entonces, cuando los científicos encontraron un medicamento que acababa con las infecciones de tipo bacteriano, dijeron, vaya, soluciona nuestro problema, pero vaya sorpresa que en muy poco tiempo vieron de que estas infecciones se resistían a los antibióticos que le estaban dando, por lo tanto, se vieron obligados de nuevo a hacer investigaciones y han visto que las bacterias hacían resistencia de diferentes maneras. Cuando llegaba un virus, cuando llegaba un antibiótico y atacaba a esta bacteria, se generaban nuevas bacterias que en su gen tenían una información suficiente para cambiar el color o de la membrana o cambiar la forma o liberar una sustancia para estabilizar el antibiótico y para engañarlo y no dejarlo actuar. Y esto, hicieron varias investigaciones y encontraron que habían diferentes causas. La principal, el uso frecuente del antibiótico. Otra de las causas, el uso inadecuado del antibiótico, es decir, que utilizamos un antibiótico para la bacteria que no es, por lo tanto, eliminamos las bacterias más simples y las más resistentes se quedan allí. Otra de las formas es, de las maneras de llegar a producir resistencia es utilizando una pauta inadecuada, es decir, un antibiótico que lo mandan cada 8 horas y decir, no, yo lo tomo cada 12 porque no me acuerdo de tomármelo o porque me sienta mal. Y el otro es, si un antibiótico está pautado por 7 días y decir, no, me lo he tomado solamente 3 días porque ya me he puesto bueno. Entonces, de esa manera es que las bacterias pueden guardar en su genoma esa información y luego engañar la próxima vez que esa persona necesite ese antibiótico para otro tipo de infecciones. La segunda pregunta, ¿los antibióticos pueden tener efectos secundarios? Sí, y muchos. Entonces, los antibióticos actúan sobre todas las bacterias, sobre las bacterias buenas y sobre las bacterias malas. En nuestro cuerpo tenemos bacterias que están constantemente protegiéndonos de diferentes microorganismos, por ejemplo los virus. Entonces, si tomamos un antibiótico bastante fuerte, va a atacar tanto las buenas como las malas y va a predisponer a sobreinfecciones como de hongos o de algún otro tipo de microorganismos. Los efectos adversos, sobre la flora bacteriana normal,
Tenemos, por ejemplo, a nivel intestinal, tenemos la flora bacteriana que nos ayuda en un proceso digestivo, o sea que una persona que tome un antibiótico que ataca esa parte va a tener problemas de diarreas. Los famosos 2 sobres que utilizamos para las infecciones de orina, ¿cuántas personas no vienen con diarrea por haberlos usado? Son efectos secundarios. Por lo tanto, si nos vamos a ver favorecidos por el uso de un antibiótico que nos va a ayudar a eliminar una infección bacteriana, pues tenemos que pagar un precio, y ese precio se llaman efectos adversos, que son de diferentes tipos. Diarrea, dolor abdominal, cefalea o un sabor metálico en la boca, hay diferentes según el tipo de antibiótico del que hablemos. Si tienen alguna pregunta me pueden interrumpir. ¿Los antibióticos caros son los mejores? No. Vamos a ver, aquí vamos a explicar, surgió el término de antibióticos de espectro reducido y de espectro amplio. Entonces, los antibióticos de espectro reducido son aquellos simples que actúan o que han creado resistencia a las bacterias o que actúan sobre un sistema determinado o sobre unas bacterias determinadas. Por lo tanto, los efectos adversos serán menores. Los de espectro amplio son los más modernos, los más sencillos de usar, los más caros y, por lo tanto, atacan todo tipo de bacterias y llegan a todas las partes del cuerpo. Mientras que los de espectro reducido solo llegan a ciertos sitios. Por ejemplo, los 2 sobres que siempre utilizamos para la cistitis, para las infecciones de orina, son muy específicos para el tracto urinario, son de espectro reducido. Y un ejemplo del espectro amplio son el famoso antibiótico de los 3 días. Prescríbame el de los 3 días que me va muy bien. Entonces no nos damos cuenta que tiene que tener unas indicaciones clínicas y que ataca todo el organismo, ataca todo el cuerpo y es para determinadas infecciones. Por lo tanto, los efectos adversos serán mayores. Bueno, aquí vamos a hablar del término del uso racional de los antibióticos, que será aquel que se prescribe por una causa estrictamente clínica, minimizando los efectos adversos y el desarrollo de la resistencia. En este punto, por una causa estrictamente clínica, no por exigencia del paciente ni por mitos. Un paciente que espera 4 horas en la sala de urgencias la semana pasada y se va muy enfadado diciendo que le hemos hecho perder las 4 horas de espera porque no lleva un antibiótico en mano. O sea que es un criterio estrictamente clínico porque probablemente tuviera un proceso viral y no lo requería. O por mitos, no, me he tomado este antibiótico porque es el que mejor le iba a mi vecino o le quedó a mi madre que tomó una infección y le ha quedado y le fue muy bien, pues yo pensé que también me iba muy bien. Y llevar cuidado además, entre otras, por si no solamente el desarrollo de la resistencia, porque a lo mejor es una bacteria que no necesita un antibiótico de estos, sino de otro tipo más puntual, más específico. Así que es la manera de… Y lo del desarrollo de la resistencia, lo que siempre puede ser un antibiótico de amplio espectro, puede ser que les ayude en ese tipo de infección, pero están pagando un precio muy caro. Están matando un pajarito con un cañonazo. Y así acabamos con las bacterias buenas y las malas del organismo. Vamos a la siguiente pregunta es, ¿el antibiótico que elimina menos bacterias es el mejor? Sí. Precisamente por los términos que acabamos de hablar. Será un antibiótico de espectro reducido que es muy específico, que llega a un solo lugar. Por lo tanto, no afecta la flora bacteriana del resto del cuerpo. Y los de espectro amplio, que son los más caros, los más modernos, los más sencillos, pues tienen sus consecuencias. ¿Se puede usar antibióticos que sobraron en ocasiones anteriores? No, no se debe, porque cada caso clínico es uno. Cada presentación de síntomas de una enfermedad tiene unas características específicas, necesita un antibiótico específico y es lo mismo que estamos hablando. Igual utilizamos un antibiótico de amplio espectro sin necesidad de efectos adversos, sin necesidad de afectar las otras bacterias, solamente llegando al sitio donde necesitamos llegar. Especialmente, en este caso vamos a hablar también del término que tanto hemos nombrado, queremos que les quede bastante claro, la resistencia bacteriana. Entonces, es el proceso por el cual un antibiótico se hace inefectivo para una infección bacteriana.
por diferentes mecanismos, especialmente al usarlo reiteradamente, unas dosis insuficientes o pautas inadecuadas. Lo mismo que les expliqué anteriormente, me lo mandaron 7 días, pero en 3 días me he puesto bien. Nada, ha matado las bacterias más simples y las más resistentes se han quedado allí, guardando información para la siguiente vez que necesite un antibiótico de esa magnitud. La siguiente pregunta es, ¿la resistencia a los antibióticos ocurre cuando el cuerpo se vuelve resistente a ellos? No, no es el cuerpo el que se vuelve resistente, son las bacterias las que se hacen resistentes a los antibióticos. Inclusive, actualmente hay bacterias altamente resistentes que exigen 1 o más antibióticos para su tratamiento, con todas las consecuencias, ocasionando infecciones tan graves que pueden llegar inclusive a la muerte, que ningún antibiótico les hace efecto, además pasando por todas las consecuencias y por todos los efectos adversos que esto conlleva. ¿La resistencia a los antibióticos puede ser un problema para cualquier persona que sufre una infección? Sí, principalmente para las personas más débiles, inmunosuprimidas, crónicos o personas que han pasado por una cirugía recientemente. Pero todo el mundo puede estar afectado por esto. Conclusiones. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Vale. Solo usar antibióticos que le prescriba el médico, no el vecino, ni el primo, ni la vecina. Seguir las pautas indicadas, los días indicados y las dosis indicadas. No presionar al médico para obtener un antibiótico. Es que si no tomo este antibiótico no me pongo bueno, siempre necesito este antibiótico para ponerme bien. Es que la gripe siempre la trato con este antibiótico. Ya vimos que en los virus los antibióticos no hacen nada, no tienen dónde actuar porque no tienen esta membrana. O sea que sería un antibiótico usado sin necesidad. Recuerda el uso racional del antibiótico con todas las consecuencias que esto conlleva. Cuantos más antibióticos usamos, más resistencia a los antibióticos desarrollamos. No olvides que los antibióticos no son eficaces contra resfriados ni contra gripes. Completa el tratamiento antibiótico incluso si te sientes mejor. No tomes antibióticos prescritos por otra persona que no sea tu médico. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Vale, a continuación les dejamos con un vídeo. Los antimicrobianos son medicamentos específicos para tratar infecciones por bacterias, virus, parásitos y hongos que producen enfermedades en los seres humanos, los animales y las plantas. Profesionales de la medicina, de la veterinaria o de la ingeniería agrónoma se encargan de indicar o administrar estos medicamentos.
El factor sorpresa es muy importante para los medicamentos antimicrobianos. Sus adversarios no deben conocer sus movimientos. Si tomamos estos medicamentos cuando no han sido recetados, estamos creando un potencial problema en nuestro cuerpo. Cuando llegue la verdadera amenaza, van a ser menos efectivos. Este fenómeno se llama RAM, resistencia a los antimicrobianos, y significa que el medicamento ya no es efectivo para ese microbio. La resistencia a los antimicrobianos puede prevenirse evitando automedicarse y no interrumpiendo el tratamiento antes de tiempo. También evitando consumir alimentos de origen animal y vegetal que contengan medicamentos antimicrobianos. La resistencia a los antimicrobianos supone una amenaza cada vez mayor para la salud pública mundial y requiere medidas urgentes por parte de todos. Ayuda a mantener la eficacia de los antimicrobianos usándolos solo si son indicados por un profesional habilitado para hacerlo. Habla con tus familiares y amigos sobre la importancia de su uso adecuado y el problema de la resistencia a los antimicrobianos. Hola, soy Jaime, cofundador y CEO de Pompey. Hacemos zapatillas y ropa. Bueno, buenas, yo soy Carolina, soy pediatra de atención primaria y bueno, vengo aquí con mis compañeros del PROA para hablaros de este tema, ¿vale? Mejorar el uso de los antibióticos, que así a bote pronto, pues bueno, puede resultar un tema poco atractivo, poco conocido, pero bueno, que uno de los objetivos fundamentales de esta clase de hoy, de este taller, es sensibilizaros sobre la importancia de este tema. Sobre la importancia de tener que mejorar el uso de los antibióticos. Yo para ello me voy a ayudar del cine y usando las películas, he seleccionado una serie de películas cuyo argumento es pues, que se acaba la humanidad, ¿vale? La extinción de la humanidad, ampliamente representada en el cine. Una forma pues, puede ser por un meteorito que impacta directamente en nuestro planeta y acaba con él. De todas las películas que tienen su argumento el meteorito, pues a mí de las que más me gusta es una recientemente que se llama No mires arriba, no está en las plataformas, no os fue presentada en cine. Y bueno, de una forma un poco cómica y trágica, o no, vemos cómo nuestro planeta es arrasado por un meteorito y podemos ver a una maravillosa Meryl Streep y a un formidable Leonardo DiCaprio y, como dice en su cartel, basada en hechos posibles. Una segunda causa por la que se puede extinguir la humanidad pues es una invasión alienígena. Esta la vemos en todas sus formas y colores en el cine. Pues de todas ellas pues me queda con Independence Day. Esta es una película nada que ver con la anterior, más comercial, más taquillera, pero bueno, para lo que nos gusta el cine y en general la tele, pues para pasar un buen rato pues nos sirve. Una tercera causa pues puede ser porque las condiciones ya de nuestro planeta sean inhabitables. Aquí ya, ¿vale? Estamos estamos en nuestro sillón de casa, ¿vale? Y ya el cambio climático empieza a aparecer en nuestra mente. De todas las películas, Interestelar, que es relativamente reciente, pues a mí me gusta bastante. Un grupo de astronautas tienen que salir al universo a buscar un planeta que sea compatible con la vida, porque las condiciones del nuestro ya no son posibles. Entonces aquí cuando empezamos a ver la película, pues ya en nuestro sofá, pues el cambio climático, madre mía, pues esto sí que puede ser ya más posible. Pero bueno, inmediatamente nuestra mente es maravillosa y empieza a buscar herramientas y dice, bueno, pero esto a mí no me va a pillar. Y a mis hijos yo creo que tampoco. Y a mis nietos pues tampoco. Y además seguimos buscando en nuestras estrategias para ahí aplacar nuestro Pepito Grillo
Y bueno, pues yo reciclo y yo he reducido el consumo de plásticos un montón. Y ya, pues ya nos olvidamos de este pensamiento y disfrutamos de la película. Otra causa puede ser una pandemia por un virus. Y aquí ya no estamos tan tranquilos. Aquí ya nos toca de cerca. Aquí ya sabemos, ya hemos pasado, estamos en ello de acabar con una pandemia. Y tenemos esta película, Contagio, no sé si lo han visto, pero bueno, hay muchísimas escenas que son calcadas a las que las que hemos vivido en estos años de pandemia, como pueden ser las de desabastecimiento, supermercados, calles vacías. Mi familia y yo intentamos verla durante el confinamiento y vamos, yo tuve que quitarla. Fue imposible terminarla de ver y a día de hoy todavía no la he terminado de ver. Pero bueno, gracias a las vacunas, gracias a la sociedad, gracias a toda la ciencia, pues parece que es un túnel del que estamos saliendo. Y luego tenemos pues las superbacterias, que es el motivo por el que estamos aquí. ¿Vale? Ya a lo largo de todo lo que hemos hablado, lo que llevamos de charla, todos sabemos que una superbacteria es aquella bacteria que se ha hecho resistente a los antibióticos. ¿Vale? Actualmente ya mata más que el SIDA, la malaria y algunos cánceres. ¿Vale? Y si antes he dicho que con la COVID ya parece que estamos saliendo del túnel, pues con este túnel lo que pasa es que ni lo vemos. Y nos va a pasar un poco como con la COVID, como no empecemos a hacer cambios. Y es que vamos a girar una curva y no lo vamos a encontrar de lleno. Y si de algo hemos aprendido con la COVID, porque la COVID ya nuestros científicos nos la avanzaban, ya llevaban años hablando de que esto podía pasar. Pues con las superbacterias está pasando lo mismo. En una de nuestras revistas muy prestigiosas de ciencia, de Lancet, recientemente se ha publicado un estudio en el que ya dicen que como no empecemos a hacer cambios, de aquí a 30 años, sobre el 2050, pues las superbacterias van a provocar más muertes que las que ha producido la COVID en un año. Y este es el motivo fundamental por el que estamos hoy aquí, para sensibilizaros sobre este tema. ¿Y en pediatría qué podemos hacer? Pues bueno, en pediatría lo que necesitamos establecer es una alianza y confianza, y no basada en la fe, esa medicina ya pasó, por suerte, ¿vale? Está basada en el conocimiento y en la información, para desterrar creencias. Una alianza y confianza que tienen que tener los padres, las madres, los abuelos, las abuelas, los cuidadores, que nos traen a sus hijos, a sus hijas a nuestras consultas, con un proceso infeccioso que generalmente va acompañado de fiebre, y que se tienen que ir tranquilos cuando nosotros les decimos que no necesitan un antibiótico. Y no tranquilos porque lo diga yo, tranquilos en base a la información que le damos, que damos en estas charlas, que damos en nuestras consultas, que damos en las redes sociales, ¿vale? Que es nuestra obligación, los sanitarios, la comunidad científica, estar en las redes sociales para divulgar toda esta información que se necesita para desterrar creencias. Y bueno, ¿y en pediatría qué se necesitan? Pues simplemente responder a 3 preguntas. Primero, ¿qué son los antibióticos y para qué sirven? Segundo, ¿qué es lo que hace que se pongan enfermos nuestros niños y nuestras niñas? Y tercero, ¿por qué siempre están enfermos? Sobre todo los pequeñitos, los de menos de 4 años. Pues bueno, primero, ¿qué son los antibióticos? Lo hemos ido hablando a lo largo del taller. Son medicamentos que solo son efectivos frente a las bacterias, ¿vale? Las infecciones están producidas por virus, por más virus, por bacterias y ya, algunas más raras, por hongos o por parásitos. Es decir, la causa fundamental de las infecciones, tanto en niños como en adultos, son los virus. Y los antibióticos no hacen efecto a los virus, ¿vale? Entonces, si todos por virus, ¿para qué queremos los antibióticos? Pues no, los antibióticos salvan vidas. ¿Y a quién le salva la vida a los antibióticos? Pues miren, cualquier persona que esté ingresada en una cama de un hospital por cualquier motivo, una bacteria puede acabar con su vida. Y es en esas situaciones donde hay que reservar los antibióticos, porque es ahí cuando tienen que dar el do de pecho. Cuando te han operado de algo y se ha complicado la herida, cuando estás en la UCI malito por algo y una bacteria te hace una mala jugada, cuando estás enfermo de cáncer y te están dando quimioterapia, cuando tus defensas están bajas por cualquier motivo, ahí es cuando tienes un accidente de tráfico y estás ingresado porque te acaban de operar, ahí es donde los antibióticos salvan vidas y hay que reservarlos para esas ocasiones. Vale, bien, entonces nuestros niños, ¿por qué se ponen malos? Pues se ponen malos por los virus. Virus hay muchísimos, fijaos, los rinovirus,
Son los virus que producen los catarros, la tos, los mocos, las toses. Y rinovirus no hay 1, ni 2, ni 3, hay un montón. Por cada rinovirus que hay, pueden ponerse enfermos. Eso solo para los catarros. Luego están los virus que provocan la diarrea, los que provocan los sarpullidos, los que provocan las faringitis, los dolores de garganta, y todos esos, todas las toses, los mocos, las diarreas, los sarpullidos, los dolores de garganta, prácticamente todos van acompañados por fiebre. ¿Qué quiero decir con esto? Que la causa fundamental de la fiebre por la que consultan con sus hijos o sus hijas es por un virus. No va a necesitar antibiótico. ¿Y eso cómo lo sabemos nosotros? Pues lo sabemos por las preguntas que os hacemos, por los hallazgos que encontramos en la exploración, por cómo ha ido desarrollándose pues esa fiebre, esa tos, esos mocos. Por eso lo sabemos. Pero bueno, no todo el campo es orégano. A veces sí que se necesitan antibióticos, como vemos en aquella parte de la diapositiva, las famosas anginas, que vienen con las placas, con el dolor de garganta, con el fiebrón, y abres la boca y dices: doctora, es que tiene anginas, tiene placas. Vale, puede que tenga anginas y necesite un antibiótico, pero fíjense, es tan importante para nosotros saber que se necesita dar un antibiótico que vamos a confirmarlo con una prueba. Vamos a usar un bastoncillo. Ahora ya nos hemos familiarizado todos con los bastoncillos y esto no resulta tan raro, con las PCRs y los antígenos. Y con un bastoncillo vamos a raspar la garganta y en 5 minutos en nuestra consulta vamos a saber si esas anginas necesitan antibiótico o no. Y ya os digo yo que en la gran mayoría de los casos es que no. Y os vamos a mandar a casa con el ibuprofeno y el paracetamol, y siempre las puertas de nuestras consultas van a estar abiertas para reevaluar en 2 o 3 días si esa fiebre o ese malestar no ha mejorado. Bueno, vale, venga, pues no necesitan antibióticos, solo son virus, pero ¿por qué? ¿Por qué siempre están enfermos? Que cogen el primer catarro en septiembre y es que llega el verano y hemos ido todos los meses al pediatra 1 o 2 veces. Pues miren, porque los niños y las niñas se dan una serie de circunstancias. Primero, que sus defensas tienen que desarrollarse y para eso hay que entrenarlas. Y eso no hay otra manera que exponerse a los virus. Y esto con la pandemia se ha entendido muy bien. Durante estos 2 años, de hecho, los niños que llamamos los niños de la pandemia, que han nacido en pandemia, que ahora tienen 2 añitos y medio, prácticamente no se han puesto malos. Pues desde que se han reducido las medidas, esto está siendo una locura. De hecho, es motivo hasta de debate en nuestros foros de pediatría, en nuestros grupos, de la cantidad de infecciones que tienen estos niños. Y es porque tienen un sistema de defensas que han estado 2 años en aceite, sin entrenarse, y ahora van uno, otro, y es un no parar. Segundo, que no todos los virus tienen memoria. No es como cuando pasas la varicela o el sarampión, que ya no lo vuelves a pasar. Pues no, hay virus que si estás todos los años te expones a él, lo vuelves a pasar. Tercero es las guarderías, por la conciliación. Las guarderías nos aportan cosas estupendas, pero tienen una cara B, son espacios cerrados, en invierno, bueno, ahora con la pandemia hemos aprendido a ventilar, que eso es súper importante, pero generalmente está cerrado, son niños pequeños, no controlan muy bien sus secreciones y eso es las condiciones idóneas para que los virus vayan y vengan. Y cuarto es que los niños tardan más en recuperarse. Si nosotros de un catarro nos recuperamos en 2 o 3 días, un niño está con fiebre 2 o 3 días, pero la tos y los mocos pueden durar 1 o 2 semanas y en ese impasse, ¡pum!, vuelven a coger otro. Con lo cual se tiran los 3 o 4 meses de invierno con fiebres que van y vienen, con toses que van y vienen y al pediatra es una locura, para arriba y para abajo. Pues bueno, esta es la información que se necesita para entender qué es lo que pasa a nuestros niños, por qué siempre están enfermos, para ayudaros a desterrar creencias del tipo que en nuestras consultas las oímos todo el día. Pues tendrá que mandarle usted un antibiótico para que no vaya más. O hasta que no le dé un antibiótico, esos mocos no se le quitan. O también, ya lleva 3 meses enfermo, dele usted un antibiótico, por favor. Pues bueno, un poquito esto es lo que necesitan ustedes saber para establecer esta alianza y confianza basada en la información y el conocimiento para que se vayan tranquilos de nuestras consultas con que el proceso que tiene su hijo o su hija no necesita un antibiótico. Y para acabar con un mensaje más esperanzador que como empezamos y también del cine, con este clásico Casablanca, usando su final de la película, su famosa frase: presiento que esto puede ser el comienzo de una hermosa amistad en cuanto a mejorar el uso de los antibióticos. Si tenéis alguna pregunta. Y ahora, bueno, Marta va a terminar dando un repaso de todo y un poquito más.
Bueno, pues vamos a terminar con el tema de, como os habíamos dicho, hasta ahora hemos visto en qué situaciones hay que usar los antibióticos y ahora vamos a ver cómo hay que usarlos. Yo sé que en esto somos muy pesados, pero vamos a dar otra vuelta de tuerca más, ¿vale? Tanto Astrid como Carolina nos han contado las diferencias que hay entre virus y bacterias. Yo he querido hacer como una especie de resumen de Boticonsejo, que está en Instagram y que normalmente tiene muchas cosas para pacientes y que es, la verdad que son muy fáciles de entender. Y nos van a ayudar un poco para saber cómo se comportan los virus y las bacterias. Los virus son microorganismos que son muy pequeñitos, son acelulares, generalmente necesitan de células o estructuras del organismo para poder vivir, no pueden vivir de manera aislada. Mientras que las bacterias sí que tienen más autonomía, sí que pueden vivir fuera de células humanas. Las bacterias sobreviven a altas temperaturas, mientras que los virus enseguida se mueren. El tratamiento de los virus son los antivirales. Antivirales tenemos muy poquitos, muy poquitos. Ahora con el COVID, por ejemplo, hay algunos que se ponen en el hospital. Alguna vez que hayas tenido, por ejemplo, algún herpes o alguien que tenga un herpes, pues eso es un antiviral, pero es que poco más tenemos que podamos conseguir en la farmacia. Mientras que tratamientos antibióticos tenemos mucho. ¿Qué tenemos para los virus? Que son muy buenas, las vacunas. Pero aún así, como decía Carolina, no terminan de ser efectivas, porque si veis, de la gripe nos tenemos que vacunar todos los años. Los virus son pequeñitos, pero enseguida mutan. Y entonces, pues lo que este año no hemos solucionado, pues para el año que viene, pues tenemos otra vez el problema. Y eso es un poco la diferencia entre esas dos cosas. A mí esta serie me gustaba mucho cuando era pequeña y es un poco, la verdad que está muy bien hecha porque te das cuenta de la diferencia. Los virus, el muñegote es el virus que siempre es más pequeñito. Era como muy malo, era de los más malos de la serie, y luego las bacterias sí que eran más grandes y van todas juntas, que son estas en azul, ¿vale? La diferencia entre virus y bacterias. Por lo tanto, tenemos que tener claro que los antibióticos solamente son útiles para las bacterias. Son muy buenos, como ha dicho Carolina, porque gracias a los antibióticos hoy en día, pues por ejemplo, niños de muy bajo peso que pueden nacer con 600 gramos, pues pueden salir adelante por infecciones que tienen durante todo su ingreso o infecciones en el canal del parto, que antiguamente esos niños se podían morir. Los trasplantes, como hacen que la medicación hace que las defensas bajen mucho para que no se rechace el trasplante, si no tenemos antibióticos se morirían los pacientes trasplantados, no se podrían hacer trasplantes. Y luego las operaciones, toda intervención quirúrgica casi todas llevan una profilaxis, se llama profilaxis, una dosis de antibiótico previo para que no te infectes cuando te están operando. Pero tienen sus efectos adversos. Producen, de aquí lo que quiero que sepáis, porque esto sí que es importante, cuando os prescriben un antibiótico, si tú miras el prospecto, hay una cantidad de efectos adversos que es que no te tomarías nada. Hay que entender para qué es el prospecto. Las reacciones adversas más frecuentes de los medicamentos, de los antibióticos, son estas 4. Sarpullido nos puede producir mareos, que por ejemplo mareos no es una cosa que tengamos asociada con antibióticos, más como diarrea o que me han salido unos granitos. Luego náuseas sí, que dice, bueno, me está sentando mal el antibiótico. Y luego las infecciones por hongos, que es lo que nos decía Astrid. Claro, nosotros tenemos una flora bacteriana que hace que los hongos estén ahí controlados. Si ponemos un antibiótico, la matamos toda y los hongos, pues si lo pone un antibiótico, pues las mujeres somos muy propensas después a una infección vaginal, ¿vale? Entonces, son las que tenéis que tener en cuenta. Y también es muy importante, porque, por ejemplo, imaginaros que vais a un punto de atención continuada, os ponen un antibiótico y de repente tenéis un efecto adverso y al día siguiente vais al médico al centro de salud y por alguna de aquellas él no sabe que os han puesto un antibiótico. Puede sospechar que alguno de estos efectos adversos es una enfermedad nueva que tenéis. Es importante, nosotros como pacientes tenemos la responsabilidad de informar al médico que eso tiene relación con el antibiótico. Y fijaros el dato, de todas las visitas que hay a urgencias por problemas de medicamentos, 1 de cada 5 visitas se debe por antibióticos. Es decir, esa gente que se encuentra tan mal como para ir a urgencias
y que no tiene otra cosa nada más que un efecto adverso por un medicamento. Pues 1 de cada 5 son antibióticos. O sea, que son medicamentos que son relativamente tóxicos. Bueno, no tóxicos, sino que no son medicamentos livianos. Luego hay una página web de la Agencia Española que se llama Notificarán, en la que cualquier profesional sanitario o paciente puede registrar una reacción adversa. O sea, si, por ejemplo, a mí me han puesto, yo qué sé, incluso una vacuna, me han puesto una vacuna y me ha sentado mal, pues yo me puedo meter ahí y yo registro lo que yo siento. Con esa información que se hace, la Agencia Española del Medicamento, que depende del Ministerio de Sanidad, recoge las reacciones adversas nuestras, pero también de toda Europa, y eso es lo que rellena los prospectos que luego leemos, ¿vale? Y de los efectos adversos, ¿qué tenemos que leer en el prospecto? Más que leerte, bueno, si te tomas un antibiótico y te notas algo raro, lo primero mirar que está dentro de los efectos adversos. Yo creo que lo más importante que hay que leer de los prospectos es esto, que yo creo que nadie lo lee. ¿Qué necesitas saber antes de empezar a tomar lo que sea? Aquí te pone cosas, porque por ejemplo, si es alérgico a amoxicilina o a penicilinas, pues a lo mejor tú no sabes que la amoxicilina es una penicilina, pues esto es lo que se debe leer, pero con detalle. O por ejemplo, uso de amoxicilina con otros medicamentos. Si está tomando lopurinol usado para la gota, puede ser probable una reacción alérgica a la piel. Estas son las cosas que tenéis que leer ante cualquier duda al farmacéutico, porque a lo mejor luego se acaba de dar la caja, o al enfermero, o al médico del centro de salud, cualquier duda que tengáis con con los medicamentos que os han prescrito, cualquier profesional que tengáis a mano antes de tomároslo. Ahora vamos a entrar un poco en el tema de las causas de la resistencia. Ya las hemos tocado casi todas, pero nos faltan algunas. El uso de antibióticos, el principal es el uso de antibióticos en infecciones por virus, que es lo que llevamos hablando toda la tarde y dale que te pego. Pero también es importante esta que la ha comentado Astrid, el no completar el ciclo de tratamiento. Porque claro, si nosotros tenemos, por ejemplo, una faringoamigdalitis, que es por nos han hecho el test y sí que es bacteriana y el médico nos pone un antibiótico, pues generalmente a las 48 horas o a los 72 no vamos a encontrar bien. Pero es que lo tenemos que tomar hasta dentro de 10 días. Cuando llevamos 7 o 8, ¿quién no se ha olvidado de tomarse alguna dosis? Eso es muy frecuente que nos pase. Pues ahí está el problema, que cuando nosotros, los primeros días, los antibióticos actúan, digamos, con las bacterias más tontas, que caen y enseguida mueren. Las que van quedando son las más listas, y cuanto menos antibiótico haya, se hacen más resistentes, o sea, aprenden a vivir mejor con el antibiótico, es como que se ponen a prueba. Y las últimas que quedan, pues si no nos terminamos de tomar el antibiótico, pues serán resistentes, y esas pues las podremos diseminar a otros pacientes. Luego, tomar antibióticos de otras personas, pues eso ya no solamente es que puede ser que no sea el antibiótico de elección, es que puede ser que tú tengas una interacción con tus tratamientos crónicos, o bien puede ser que tú tengas una alergia y no lo sepas. Entonces, por mucho que le haya ido bien a alguien, mejor que no. Y luego, hay unos antibióticos que no sabemos, pero que estamos expuestos a ellos, y no nos venden en cajas en farmacias. Y son todos los que se usan como fertilizantes o antibióticos que se usan para la ganadería, para que los animales no enfermen. Al final, esos antibióticos que van dentro de la carne o van dentro de las verduras, nos los estamos comiendo. Entonces, son los que nos prescriben los médicos, los que nos tomamos porque queremos, los que pedimos en las farmacias si alguien nos lo da, que eso está prohibido, ¿vale? Y eso es quiero dejarlo claro, que los farmacéuticos no pueden dar un antibiótico ni ningún medicamento que necesite receta sin receta, y es una falta muy grave y es una sanción que se les puede de muchísimo dinero si les pillan. O sea que cuando un farmacéutico se niega a daros un antibiótico sin receta, no es por capricho, es porque es ilegal. Entonces, bueno, pues estamos expuestos a toda esa cantidad de antibióticos. Este es el ciclo de los antibióticos. Cuando nosotros tomamos un antibiótico, pues claro, pues por todas las aguas residuales, al final esto llega al mar, ¿vale? O a los ríos. Y aquí, pues los peces comen, los animales beben. Esto también se usa como estiércol para abonar, bueno, todos los cultivos. Luego también tenemos todo lo que a la piscifactoría, ganadería, agricultura le están echando extra, y al final todo eso nos lo volvemos a comer. O sea, es que esto es un ciclo, es un no parar, ¿vale?
que veáis que no todo es sanitario, sino que hay un mundo fuera de antibióticos también, y que también ellos se tienen que poner las pilas, o sea, los ganaderos y todos los responsables de las piscifactorías, que no solamente tenemos que trabajar nosotros por esto. Entonces, claro, si los animales desarrollan bacterias súper resistentes, nosotros tomamos antibióticos y desarrollamos, o nos comemos alimentos que ya llevan bacterias que son súper resistentes, o nos ingresan y puede ser que el paciente que haya al lado de mí tiene una infección y me contagia, pues al final pues todo esto pues terminamos por diseminar un montón de bacterias que son resistentes. Estos datos que os he traído son previos a la pandemia y son de nuestro departamento, son de Alicante, para que veáis la cantidad de antibióticos que se prescriben. Estos son solamente con receta desde los centros de salud. Los que se hagan en centros privados aquí no están. Entonces, nosotros tenemos un departamento que abarca unos 260.000 habitantes. Y en el 2019, 87.000 consumieron al menos un antibiótico, una tanda de antibióticos. El 57%, 1. El 27%, 2. Y casi el 20% consumió más de 3. Pero es que había 328 pacientes que en un año habían tomado 10 tandas de antibiótico, o sea, casi una por mes, para que veáis la cantidad de antibióticos que se consumen con receta. En nuestro departamento, que es algo por lo que estamos trabajando mucho, el top 10 de uso de antibióticos es la faringoamidalitis, y ya os ha contado Carolina que casi siempre es vírica, o sea, solamente el 20% de las faringoamidalitis son bacterianas. Entonces, cuando tú tengas una placas en la garganta, ahora tenemos en todos los centros de salud tenemos los bastoncitos para que os hagan la prueba. Si esa prueba sale negativa, no os tienen que poner antibiótico. No deberían poneros antibiótico porque es una infección viral y os puede generar un problema más que una solución. Y fijar, hay 30.000 tratamientos al año. Luego también tendríamos las infecciones urinarias con 25.000 o las infecciones respiratorias, 29.000 tratamientos. Y estos son pues desde niños hasta gente adulto, vamos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, yo he puesto aquí como una serie de recomendaciones. Lo primero que tenemos que hacer es que no deberíamos tomar un medicamento que no lo ha recetado un médico, porque tendrá que valorar cuál es nuestra situación, qué síntomas tenemos, qué tratamientos tenemos en marcha y si es necesario o no, si es una infección vírica o bacteriana. Y luego también es importante, porque bueno, yo esto no lo sé, pero les oigo hablar a los médicos que hay mucho paciente que ya se sienta directamente a pedir, oye, que venga por el antibiótico, sin que se le ausculte o se le pueda preguntar 4 cosas. Hay que confiar en los profesionales, porque ellos se supone que han estudiado para esto y que saben, ¿no? Y que seguramente que lo van a hacer lo mejor para nosotros. Luego, no compartir antibióticos con otras personas. Aquí pone ni siquiera con tus familiares. Pues eso, es que lo que le puede venir bien a tu hija, a ti a lo mejor te viene fatal. Y hacer una reacción alérgica o interaccionar con el tratamiento que estás tomando. Con respecto a cómo hay que cumplir el tratamiento, pues lo importante, vamos a empezar por ejemplo por los niños. Los niños se llevan jarabes a casa que hay que reconstituir. Pues esto es complicado, o sea, que tiene su intríngulis. Cuando nosotros nos llevamos un jarabe, normalmente pone echar agua hasta una rayita. Lo primero que hay que hacer antes de echar agua es coger bien y mover el polvo, porque el polvo hay veces se queda apelmazado en lo que es el bordecito de lo que es la base del frasco. Lo primero que tendríamos que hacer, como pone aquí, sería agitarlo. Luego echamos agua y luego entonces sí que lo agitamos fuerte y lo dejamos reposar, porque al principio veréis que como que crece y dices, madre mía, me he pasado, pero luego eso tiende a comprimirse, incluso tienes que echar un poquito más de agua para que quede enrasado. ¿Cuál es el problema? Que si echas menos agua de la que tienes que echar, le estás dando más antibiótico al niño, pero como te pases de agua le estás dando menos. Entonces hay que hacerlo fino. Y si tenéis dudas, pues al farmacéutico le preguntáis y que os eche una mano. Entonces, lo primero es tener el medicamento como corresponde. Bueno, ya por lo menos los niños los tenemos preparados. En los prospectos hay mucha información, ¿vale? Por ejemplo, este jarabe, que hay que reconstituirlo, pues te dice que no lo tienes que conservar en nevera, pero que sí, pero que lo puede, o a 25 grados o en nevera de 2 a 8. Y, importante, 14 días. Te dice, una vez abierto, lo que
¿Cuánto tiempo lo puedes usar? Porque si no se estropea. Generalmente se estropean los jarabes porque tienen mucho azúcar y porque se pueden contaminar con otros microorganismos y no hacer efecto. Luego también hay, no sé si lo conoceréis, veis esa estrellita, ¿no? Esa estrellita quiere decir que ese medicamento es de nevera, ¿vale? Cuando veáis eso en cualquier medicamento que os pongan, tenéis que poner que tenéis que guardarlo en la nevera. Luego, a la hora de cómo tomarlo, siempre surgen dudas. Pues esto me lo puedo tomar en ayunas o no, o me lo tomo con comida porque a lo mejor me sienta mejor. Pues no, hay que mirar cómo hay que tomarlo, porque a lo mejor con comidas no se absorbe bien y entonces no tienes la cantidad suficiente del antibiótico que necesitas. Esto también viene en el punto 3 normalmente en los prospectos. Por ejemplo, puede tomar los comprimidos con o entre las comidas. También es importante ver los medicamentos que estás tomando y si tenéis dudas o tenéis tratamientos muy complejos, también podéis preguntar al farmacéutico, porque hay veces que son cosas tan tontas, por ejemplo el hierro o el calcio, que algunos antibióticos, por ejemplo para infección respiratoria, se forman una especie de complejos que ni se absorbe el hierro ni se absorbe el antibiótico. Entonces, simplemente con separarlo a lo largo del día, pues tomarías las dos cosas perfectamente, ¿vale? Entonces, cuando hay tratamientos muy complejos es importante que se revise bien las interacciones. O luego, por ejemplo, hay pacientes que tomen medicamentos para antiarrítmicos, para el corazón, que muchos de estos antibióticos pueden bloquearlo. O sea, entonces hay interacciones que no solamente es que no la absorbas, sino que puede ser que el medicamento que estés tomando te haga más efecto y tengas un problema cardíaco, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con las interacciones. Eso no quiere decir que el médico no lo mire, pero bueno, siempre si lo miran dos, por lo que se le escapa a uno, pues lo ve el otro, que para eso todos somos un equipo. Luego, ¿cómo administrar las gotas? Administrarme los medicamentos, pues por ejemplo, las gotas ópticas. Esto es especialmente importante en niños. Habría que lavarse bien las manos, bajar el párpado, ponemos la gotita y luego importante presionar aquí en el lagrimal. De esta manera hacemos que los niños no absorban el medicamento en sangre, ¿vale? Que hay veces que puede producir toxicidad. Con respecto a las gotitas en los oídos, pues en función de la edad del niño, los niños más pequeños tendríamos que estar tumbaditos de lado y coger la orejita y hacia atrás y ahí echaríamos ahí las gotas, mientras que los niños más mayores sería hacia arriba, ¿vale? O sea que es importante administrarlo bien porque si no administramos bien no llega donde tiene que hacer su efecto. Trucos, pues por ejemplo, cuando a un niño no le gusta el medicamento, si el medicamento de nevera, a lo mejor frío, porque sabe menos. Mirar si se puede tomar con agua o se puede poner con un poquito de yogur. Y luego también, esto es importante, en la parte interior de la mejilla, porque como ahí no hay papilas gustativas, no le sabe tanto. Es un truco, ¿vale? Y bueno, cualquier consulta, yo como soy farmacéutica, pues se lo preguntáis a vuestro farmacéutico, cada uno tira de su profesión. Luego, cuando nos llevamos el medicamento a casa, hay que tener en cuenta 3 cosas por los medicamentos. Se estropean por la humedad, por la luz y por la temperatura. Entonces, ¿dónde lo guardamos? Generalmente, casi todo el mundo, en la cocina o en el baño. Siempre hacemos eso. Pues allí no deberíamos tenerlo. Porque en el baño, en el momento que nos duchamos, va a haber vapor y va a haber humedad. Y en la cocina, como tienes el horno o lo que sea, pues ya tienes calor. Entonces hay que buscar un sitio que no cumpla con estos criterios y lo más alejado de los niños para que no puedan acceder a ellos. La temperatura ambiente generalmente tiene que estar de entre 15 y 25. Cuidado con ponerlo en un armario que esté dando la luz toda la luz por la ventana, porque claro, ahí se te va a poner a más de 25. Y bueno, y luego los que tengan de nevera, pues tiene que estar entre 2 y 8. A la hora de guardarlo en la nevera, a lo mejor no guardarlo en la puerta, porque cada vez que abren la puerta se baja la temperatura. Mejor dentro. Y bueno, y luego esto lo he querido poner porque claro, ahora hay un montón de pastilleros y son todos monísimos, y con lo que os he explicado antes, a mí me gustaría si vosotros veis que está bien llevar los medicamentos así, metidos dentro, sacados del blister y metidos dentro de estos pastilleros. Está claro que con esta medida nosotros, o sea, está muy bien para personas que tienen problemas a la hora de recordar los medicamentos, el podértelos llevar a otro sitio. O sea, que los pastilleros hacen que la gente cumpla los tratamientos. Eso es una de las mejores medidas. Pero hay un fallo en esta manera de prepararlo. ¿Alguien sabe cómo? Cuando lo sacamos del blister,
ya los dejamos expuestos a la humedad, a la luz, al calor. Hay veces que los blisters son de color que no son transparentes, igual que los frascos de los jarabes. ¿Eso por qué es? No es porque le guste al de laboratorio hacerlos marrones, es porque los protege de la luz. Entonces, siempre, aunque preparemos el pastillero, hay que dejarlo con el plastiquito dentro, recortarlo. Y si podemos dejar el nombre del medicamento, mejor, porque imagínate que llevas lo de la tensión y el antibiótico y son muy parecidos y te has tomado la tensión y a las 2 horas te vuelves a tomar la tensión, pues la lías muy gorda. Entonces, siempre, por favor, recortar el blister, ¿vale? No dejarlo al aire. Y esto, yo creo que con esto todo. Bueno, luego, cuando terminemos los medicamentos, esto es importante con lo que os he dicho antes. Los medicamentos y sobre todo los antibióticos no deberíamos tirarlos a la basura, porque la basura eso va al vertedero y al final termina pues, por los mares, por los ríos y por donde sea. En el punto SIGRE que tenéis en las oficinas de farmacia, es una empresa que lo que hace es destruye el antibiótico para que no pueda llegar a todos esos otros sitios, ¿vale? Entonces, hay que llevarlo siempre aquí, son todo lo que no necesita, lo que no está caducado. En cuestión de antibióticos siempre decimos, es mejor cuando acabes que lo tires, porque como lo tengas en casa, eso es una tentación. Que como te encuentres mal, diga, ay, que me fue muy bien, y coges y te lo tomas. Pues lo mejor yo me han quedado 4, si total, con 4 no vas a poder acabar el tratamiento, vas a tener que ir otra vez a que te pongan otro. Mejor desecharlo en el punto SIGRE. Y en el punto SIGRE, eso sí, no se puede poner ni mercurio, ni pilas, ni cosas punzantes, porque esto es simplemente para medicamentos. Que estén caducados o que no necesitéis, ¿vale? O sea, que ya me han quitado este tratamiento y ya no tengo que tomarlo nunca más. Pues se puede poner ahí. Y luego, bueno, pues esto por acabar, pues por un poco de risa, son las recomendaciones del Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos que os he dicho antes, pues el absurdo que tiene algunas recomendaciones. Pues por ejemplo, nos dice, lo mejor contra la gripe es mirar a los ojos a un husky siberiano durante 4 segundos. Absurdo, pues tan absurdo como que usar antibióticos contra la gripe, la fiebre o el dolor. O sea que nos concienciemos de que los antibióticos sirven para lo que sirven y hay que reservarlos para cuando estemos malitos. Y esto es un poco lo que os queríamos contar. Yo creo que vengan los compañeros y si tenéis alguna duda o algún, no sé, alguna experiencia o algún caso que os haya pasado que nos queráis preguntar, pues creo que es el momento. Yo creo que nos ponemos aquí, ¿no? Ponte aquí, ¿Queréis preguntarnos alguna cosa o tenéis alguna duda? Porque claro, a lo mejor habéis tenido algún caso con algún antibiótico que... Yo le explico. Yo tengo... gracias. Vamos a ver. Hace años, 3 años antes de pandemia, tuve una bronquitis muy, muy fuerte. Y realmente llegué casi a no ingresarme, pero sí a ir a urgencias, en fin, a estar, que no podía respirar. Con lo cual me dieron acitromicina, que es el que usted habló de 3 días. Entonces yo cada vez que a partir de ese momento sé que cuando voy a generar una bronquitis, cuando me noto acatarrada, sé que tengo que tomar el antibiótico porque no puedo esperar a estar mal, a ver si me explico. Y mi médico lo sabe, claro, cuando él no esté o por alguna, en fin, licencia, por lo que sea, claro, tengo que explicar todo lo que he tenido, explicarlo, y a veces no me creen, no sé si me he explicado, pero claro, yo sé que ese medicamento para mí es maravilloso, lo tomo y ya no hago esa bronquitis. Eso es lo que, no sé cuál es su opinión, gracias. Bueno, sí, por supuesto. Primero, una bronquitis es un proceso inflamatorio, no siempre es infeccioso. Entonces, hay personas que padecen de patología crónica, que tienen una inflamación crónica en sus pulmones y que cuando viene un proceso viral tiene una gran predisposición a que se convierta en bacteriano o en tener una infección. Entonces, este antibiótico, si tiene unas características determinadas, signos de infección, como son cambio en el color de la mucosidad o fiebre o características clínicas que el médico sabe, pues sería indicación de poner un antibiótico. Usar el mismo antibiótico siempre tiene ese riesgo de que puede llegar a generar una resistencia
y es un riesgo bastante alto. Desde luego va bien porque es cómodo, son 3 días, pero ya sabemos que es de amplio espectro, que hay otros antibióticos que actúan a nivel respiratorio y que pues no tienen el espectro probablemente tan ampliado ni pagas un precio tan caro por ello. Y también lo que es importante es no cerrarnos en mente de que como ese me fue bien, porque ese te fue bien, pero siempre hay como 2 o 3 opciones. Entonces tampoco se agobie de pensar que tiene que ser ese y si no, no me va a ir bien, ¿vale? Porque es lo que tenemos que ver, que en función del diagnóstico que el médico haga, no siempre hay una opción. O sea, es igual que, por ejemplo, los medicamentos para la tensión, pues unos llevan unos, otros llevan otros, puede irte bien también otro. Y tiene razón Astrid, que claro, el cambiar de antibiótico hace que esas bacterias, pues oye, te pones otro que no lo has puesto nunca y se quedan descolocadas, mientras que si le pones el de siempre ya se lo conocen. Entonces, hay que pensar en eso, que hay otras opciones, que te pueden poner ese, pero hay otras. No sé si tú quieres decir alguna cosa más. ¿Alguna pregunta? Daros las gracias. Sí. A ustedes. Yo creo que eso lo deberían hacer con más frecuencia, o sea, informar más a la gente. Espérate, porque igual a lo mejor en casa no la oye. No, daros las gracias en primer lugar por toda la información que nos habéis dado, que está muy completa, y decir que esto lo deberíais de hacer con más frecuencia y darle mayor publicidad, porque yo me he enterado, pues simplemente, bueno, yo soy farmacéutica jubilada y he venido a rememorar viejos tiempos y dar, pues eso, mayor información y más que nada mayor difusión, que creo que es lo más importante, ¿eh? Gracias. Nosotros, bueno, Marta es farmacéutica que no está en farmacia, pero bueno, es verdad que los farmacéuticos, pues en las oficinas de farmacia también se encuentran con esto. Demos un antibiótico y demos un antibiótico. Y no tenemos aquí esa visión, pero bueno, estoy convencida que también es un caballo de batalla día a día que tienen que lidiar para desterrar esas creencias de que necesita el antibiótico. No, y luego también lo quería dejar claro que es ilegal, y es que no será lo que hacienda la sanción, pero pueden incluso cerrar la farmacia, o sea que es uno de los medicamentos que más se persigue que no se prescriba por el tema de las resistencias. O sea que no es capricho del farmacéutico que mira, es que qué exigente es, no. Está haciendo su trabajo, Bueno, yo creo que sí que tiene razón de que esto deberíamos llevarlo a más sitios que estén más cerca de los centros de salud, ¿no? Para que lo conocieran. Sí. Sí, pues en eso estamos. Llevamos trabajando muy poquito tiempo, no llega casi un año efectivo entre pandemias y parones y arranques, pero bueno, yo creo que lo haremos. Así que nos ha servido un poco para practicar, ¿no? Sí, es el primer, digamos así, el primer encuentro de divulgación para la comunidad, para lo que es la población. Pero claro, en esta cadena que ha presentado Marta al principio, pues en una cadena todos los eslabones son fundamentales. Si se rompe por un lado o por otro, se rompe la cadena, y en el que estamos aquí hoy es fundamental. Y bueno, y tenemos muchos proyectos, a ver. Si no hay ninguna pregunta, como conclusiones, pues yo quería decir que, bueno, es importante lavarnos las manos, protegernos y proteger a los demás, no solamente a nosotros mismos. Que las infecciones víricas no se deben tratar con antibióticos, que solo tomaremos aquellos antibióticos cuando nos ha recetado algún médico, que tenemos que completar el tratamiento, y si se nos olvida alguna dosis, que eso no lo hemos dicho, hay que mirar siempre el prospecto, porque ahí te ponen cómo recuperarla. Normalmente cuando un medicamento se administra, por ejemplo, cada 12 horas, pues hay que partir por la mitad del intervalo, es decir, si han pasado más de 6 horas me espero al siguiente, si han pasado menos de 6 horas puedo tomarlo y, digamos, un poco juntarlo para no perderlo, ¿vale? Y cualquier duda, pues preguntar a quien tengáis cerca en ese momento. Y muchísimas gracias por todo.